Evangelio de hoy. Viernes, 4 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 9 al 13. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El llamado inesperado y la mirada de Jesús. Jesús pasa por la vida de Mateo sin anunciarse, sin tocarle la puerta con discursos preparados ni advertencias previas. Y con una sola palabra, sígueme, lo arranca de su vida anterior. No se detiene a juzgarle por su oficio. No repasa su historial ni exige purificaciones. Solo lo mira, lo ve como es, con todas sus sombras y todas sus posibilidades, y al mirarlo, le revela una dignidad que ni él mismo sabía que tenía. Mateo, sentado en la mesa de los tributos, acostumbrado al rechazo, al desprecio y a la ganancia, se ve sorprendido por una mirada limpia. Una que no condena sino que llama. Y ante esa invitación, que contiene más ternura que reproche, más oportunidad que sentencia, el corazón de Mateo salta. Se conmueve, se levanta y comienza a caminar detrás del Maestro. La decisión de seguir y el abandono del pasado. Levantarse y seguir a Jesús no es un acto superficial. Es dejar atrás no solo una ocupación, sino un modo de ver el mundo. Un sistema de valores. Una seguridad construida con las monedas de la injusticia. Mateo se levanta como quien resucita. Como quien deja una tumba y busca la luz. En ese gesto hay conversión. No pronunciada con palabras, sino escrita en el cuerpo que se pone en movimiento. Ese sígueme transforma su rutina. Lo desconecta del mundo anterior. Y lo lanza hacia lo desconocido. Confiando más en el rostro de Jesús que en las certezas que conocía. La mesa compartida y la nueva comunidad. La escena se desplaza y ya no está Mateo solo con Jesús, sino que hay una mesa. Una casa abierta y muchos pecadores alrededor. El seguimiento no se da en la abstracción del desierto, sino en la cotidianidad de los vínculos. De los cuerpos que se sientan a comer juntos. Jesús no evita la compañía de los considerados impuros, sino que la busca, la habita, la santifica. Y en esa mesa está la verdadera imagen del reino, donde no hay distinción entre los que merecen y los que no, sino que todos son invitados porque todos son necesitados. La incomprensión de los religiosos. Los fariseos no comprenden, no toleran esa imagen. Ellos esperaban un Mesías que se apartara de los pecadores, no uno que se sentara a comer con ellos. Sus categorías morales no les permiten ver el milagro de la misericordia, porque están demasiado ocupados en medir la pureza de los otros. Pero Jesús no se somete a esos moldes. Y responde con firmeza, con sabiduría, con compasión. No vino a complacer a los justos, sino a buscar a los extraviados. No se sienta con los perfectos, sino con los heridos, con los rotos.
con los que aún no han descubierto que tienen un lugar en la casa del Padre. Misericordia quiero, no sacrificios. Esa frase de Jesús resuena con una fuerza profética. Misericordia quiero. Es una declaración de intenciones. Un replanteo de la relación entre Dios y el hombre. Ya no basta con rituales con formalismos. Con la apariencia de piedad. Lo que Dios desea, lo que Dios espera. Es un corazón capaz de acoger al otro. De ver su dolor, de sanar sus heridas. La misericordia se vuelve criterio de autenticidad espiritual. Más que cualquier práctica externa. ¿Quién necesita médico? Jesús compara su misión con la de un médico. Y un médico no viene a admirar la salud, sino a tratar la enfermedad. Con esta imagen nos hace ver que el pecado no es motivo de rechazo, sino de compasión. Él no justifica el pecado, pero tampoco lo convierte en excusa para la exclusión. Lo enfrenta desde dentro, con la cercanía, con el perdón, con la presencia amorosa que no condena sino que transforma. El discípulo llamado en su fragilidad. Mateo no fue elegido por sus méritos, sino por su disponibilidad a ser transformado. Esto abre un horizonte de esperanza para todos nosotros. No importa el pasado ni el lugar desde el cual Dios nos llama. Lo esencial es decir sí. Ponerse en camino, abrir la casa. Invitar a otros a la mesa. El seguimiento de Jesús es contagioso, expansivo. Generador de comunidad nueva. Donde la gracia no se mide sino que se derrama. Una iglesia en salida hacia los heridos. Este evangelio interpela a la iglesia entera. No puede limitarse a custodiar estructuras, ni a juzgar desde la altura. Debe salir al encuentro. Visitar las mesas de los excluidos. Escuchar los corazones de los pecadores. Hablar con ternura donde abunda el rechazo. La iglesia no está para ser museo de santos, sino hospital de campaña donde cada herida encuentra alivio. Cada historia es valorada. Y cada vida es restaurada. La mesa como lugar de revelación. Sentarse a la mesa con Jesús no es solo un acto social, ni una simple costumbre cultural del pueblo judío. Es una señal profética de lo que será el reino. La mesa se convierte en un altar cotidiano, donde los excluidos se convierten en protagonistas, donde los marginados recobran su voz, donde los que antes eran despreciados reciben pan, atención y consuelo. Allí no hay asientos reservados para los puros, ni categorías que separan entre buenos y malos, sino una sola condición de entrada: saberse necesitado. En la mesa de Jesús no se presume de virtud, sino que se agradece la gracia recibida. Una iglesia que llame a todos. La escena nos obliga a revisar la actitud de nuestras comunidades cristianas. A preguntarnos si nuestras mesas siguen siendo espacios de acogida o se han vuelto espacios de distinción. ¿A quiénes estamos invitando realmente? ¿Con quiénes compartimos la vida, el pan, la fe? La iglesia está llamada a parecerse más a esta mesa de Mateo que a los banquetes de los fariseos. Debemos superar la tentación de ser iglesia de élites, para convertirnos en iglesia de puentes, de manos extendidas de misericordia activa. Una iglesia que no excluye, sino que integra. Que no vigila desde la sospecha, sino que abre las puertas del encuentro. El encuentro personal como inicio de todo. Todo comienza con un encuentro entre dos miradas, la de Jesús y la de Mateo. En ese cruce silencioso,
sin grandes palabras. Acontece un milagro invisible a los ojos del mundo. Jesús lo ve no solo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Y en Mateo se activa una chispa de dignidad que parecía dormida. ¿Cuántas veces hemos necesitado una sola mirada limpia para comenzar de nuevo? ¿Cuántos están esperando que alguien los vea sin prejuicios, sin acusaciones, sin condiciones? La verdadera transformación cristiana empieza allí, cuando alguien se sabe visto, comprendido, amado. Aún en su miseria. Una respuesta sin reservas. Mateo no pide tiempo, no pone excusas. No negocia con Jesús su disponibilidad. Lo deja todo y lo sigue. Ese abandono inmediato es fruto de una confianza total. De una experiencia interior tan fuerte que no necesita más explicaciones. Es como si toda su vida hubiera estado esperando ese momento. Y al fin su alma reconociera su dirección verdadera. Su decisión nos cuestiona, ¿tenemos reservas cuando Jesús nos llama? ¿Ponemos condiciones, excusas, demoras? Mateo nos enseña que cuando la mirada de Jesús toca el corazón, solo queda levantarse y seguirlo. El valor de la misericordia viva. Misericordia quiero y no sacrificios no es un simple lema. Es un llamado constante de Jesús a volver al corazón del Evangelio. Nos dice que no basta con prácticas religiosas. Si estas no nacen del amor. Y no se traducen en amor. El culto más auténtico es aquel que se transforma en caricia para el herido. En abrazo para el que llora. En pan compartido con el que tiene hambre. Dios no desea grandes obras externas, sino corazones atentos y compasivos. La misericordia no es una opción secundaria. Es el núcleo del cristianismo. El escándalo de la gracia. Los fariseos se escandalizan porque Jesús no actúa como ellos esperaban. Quieren un Mesías que confirme sus juicios. No que los cuestione. La gracia siempre escandaliza porque no mide con la vara del mérito, sino con la del amor. Y el amor de Dios no calcula. No administra la bendición como premio, sino que la reparte gratuitamente. Allí donde hay necesidad. La Iglesia debe estar preparada para asumir ese escándalo. Para soportar las críticas de los que quieren un evangelio a su medida. Y mantenerse fiel al evangelio real. El de la compasión sin fronteras. Restaurar las vocaciones desde la misericordia. Cada vocación nace de un encuentro con la misericordia. No se trata de ser digno para servir, sino de sentirse llamado en medio de la propia indignidad. Mateo es el testimonio de que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. En su figura encontramos esperanza para quienes se sienten lejanos, manchados, apartados. Jesús no pasa de largo. Se detiene, mira, invita. Y camina junto al pecador convertido. Toda vocación pastoral debe brotar de esa experiencia de amor primero. Un llamado constante a la Iglesia de hoy. Hoy más que nunca el mundo necesita testigos como Mateo. Personas que respondan con prontitud y alegría al llamado de Jesús. Y que no tengan miedo de sentarse con los rotos. Los descartados, los excluidos. La Iglesia está llamada a ser puente y no muro. Espacio de curación y no de juicio. Y cada uno de nosotros, al recordar este Evangelio, debe preguntarse no si es justo, sino si está dispuesto a levantarse. Y a seguir con radicalidad. Al Cristo que pasa por nuestra vida y nos mira. Un camino de sanación interior.
Cuando Mateo se levanta y sigue a Jesús, no solo deja atrás su mesa de impuestos, sino también su pasado de injusticias, su imagen despreciada y su conciencia herida. El seguimiento no es solo físico. Es una peregrinación interior. Una lenta reconstrucción del corazón desde la confianza. Jesús no exige que estemos sanos para seguirlo. Pero caminar con Él nos va sanando por dentro. Sin imposiciones. Sin presiones. Solo con la ternura firme del que sabe esperar los procesos del alma. El testimonio transformador del discípulo. La historia de Mateo se convierte en testimonio vivo. Porque el que fue despreciado ahora anuncia el amor. Su vida se vuelve predicación. Su biografía se vuelve evangelio. No solo cuenta con palabras, sino con el modo en que ahora vive, sirve, escucha. La gracia que lo rescató no se guarda. Se comparte. En su mesa ahora se sientan otros excluidos. Porque él también sabe lo que es ser levantado desde el polvo. El discípulo auténtico no solo sigue a Cristo, sino que reproduce su gesto salvador. La mirada pura que cambia destinos. Jesús no mira como los demás. Y por eso puede ver lo que nadie ve. Donde otros ven a un pecador, Él ve un apóstol en potencia. Su mirada no es ingenua, pero es profundamente misericordiosa. La fe comienza por permitirnos ser vistos por esa mirada que no humilla, que no exige, sino que despierta lo mejor de nosotros. Hay muchas miradas que etiquetan, condenan y paralizan, pero la de Cristo es la única que libera y dignifica. Mesa de misericordia, símbolo de un reino nuevo. Al compartir la mesa con pecadores, Jesús está proclamando un nuevo orden. Ya no se pertenece al reino por la pureza legal, sino por la apertura del corazón. En esa mesa no se hacen exámenes de conciencia ajena. No se exige un historial limpio. Se exige solamente hambre, hambre de perdón. De verdad, de justicia. El escándalo de este gesto es su mensaje: Dios no se aparta del pecador. Lo busca, lo invita. Lo abraza. Y lo convierte desde dentro. Una reforma espiritual en el corazón de la religión. El choque entre Jesús y los fariseos no es solo ideológico. Es espiritual. Mientras ellos defienden la ley desde fuera, Jesús la cumple desde dentro. Él no anula la ley, pero la lleva a su plenitud en la misericordia. La verdadera reforma no empieza cambiando normas, sino cambiando corazones. No basta con condenar al pecador. Hay que acercarse a él, sentarse con él, y dejar que la luz del amor revele su dignidad. Jesús enseña que no hay justicia sin compasión. Desde la fragilidad, una iglesia más humana. La conversión de Mateo es un recordatorio de que Dios elige a sus testigos entre los frágiles. Su historia es una invitación a no avergonzarnos de nuestro pasado, sino a dejar que Dios lo transforme. La iglesia necesita más testigos vulnerables. Más discípulos que reconozcan sus heridas y muestren cómo Dios ha obrado en ellas. No se trata de idealizar la fragilidad, sino de permitir que ella se convierta en espacio de encuentro con la gracia y con los demás. Un discipulado sin méritos. Mateo no es llamado por lo que ha hecho, sino por lo que puede llegar a ser. Jesús no busca currículums, sino corazones abiertos. Su llamado desarma toda lógica meritocrática.
y abre paso a la gratuidad del reino. En un mundo donde todo se gana, se compra o se negocia, Jesús ofrece algo que no se puede merecer. Solo acoger. Eso desconcierta al mundo, pero reconforta a los pobres de espíritu. Ser misioneros desde la gratitud. El que ha sido alcanzado por la misericordia no puede guardársela. Mateo, al recibir la mirada y el llamado de Jesús, inicia un camino que lo llevará a anunciar el Evangelio con su vida. Así debe ser nuestro testimonio, no desde la superioridad, sino desde la gratitud. Porque fuimos mirados. Seguimos. Y porque fuimos acogidos. Acogemos a otros. Esta cadena de gracia no puede romperse. Debe multiplicarse. Llamados a mirar como Jesús. Este Evangelio nos exhorta a cambiar nuestra forma de mirar. A dejar de ver etiquetas. Y empezar a ver personas. A dejar de clasificar como dignos o indignos. Y simplemente reconocer a cada ser humano como hijo de Dios. Nuestra mirada debe ser como la de Cristo, sanadora, acogedora, esperanzadora. Solo entonces nuestra iglesia será un reflejo real del reino que Jesús anuncia. El llamado que sana la identidad. Cuando Jesús llama a Mateo, no solo lo llama por su nombre. Lo llama para devolverle su dignidad perdida. Aquel que había sido etiquetado por su oficio como alguien impuro, corrupto y excluido de la comunidad religiosa. Ahora es invitado a formar parte del grupo de los discípulos. En esa invitación hay una restauración silenciosa pero total. Jesús no le hace un juicio previo. No le pide explicaciones por su pasado, sino que lo convoca desde lo que puede llegar a ser. Desde lo que él ve sembrado en lo profundo de su corazón. Una conversión que no se queda en palabras. Mateo no responde con promesas, ni con declaraciones emotivas. Responde con un gesto radical, se levanta y lo sigue. Es una conversión que pasa por el cuerpo, por el movimiento, por el abandono de lo que antes le definía. Muchas veces pensamos que la conversión es solo interior. Pero este gesto nos recuerda que el seguimiento verdadero implica dejar algo atrás. Romper con un estilo de vida, soltar seguridades. Mateo no se aferra a su escritorio ni a sus monedas, sino que apuesta por un futuro imprevisible pero lleno de sentido. Una casa transformada en santuario. El banquete en casa de Mateo no es un gesto cualquiera. Es el signo de que la gracia no solo toca el alma, sino que transforma también el espacio cotidiano. Su hogar ya no es un lugar de recaudación, sino un espacio de comunión. Jesús no se limita a bendecirlo desde lejos, sino que entra en su casa, comparte su pan, se sienta con sus amigos. Así es como actúa Dios, no se queda en la sinagoga. Se hace presente en la vida real. Allí donde se construye la intimidad. Una religión que restaura en vez de excluir. El escándalo de los fariseos ante esta escena revela un corazón endurecido, incapaz de alegría ante la transformación del otro. En lugar de celebrar la conversión, la condenan. En lugar de acercarse a Jesús para comprender su lógica, lo acusan. Esto nos cuestiona, ¿nos alegra ver que otros cambian de vida? ¿O nos molesta que la gracia de Dios no pase por nuestras normas? Jesús revela aquí una religión nueva, que no mide con filtros externos, sino con la profundidad de la compasión. Una justicia desde la misericordia.
Jesús responde a sus críticos citando a Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Esta afirmación es una llave que abre toda su misión. La justicia que él practica no es la de los libros, sino la del corazón sensible. En su lógica, no se expulsa al enfermo del hospital, sino que se le abre la puerta. La misericordia no es debilidad. Es la fuerza que transforma el mundo. Y solo quien la ha recibido puede vivirla con autenticidad y generosidad. El llamado que rompe el temor a cambiar. Seguir a Jesús no fue una decisión sin riesgos para Mateo. Lo expuso a burlas, al rechazo, incluso al desprecio de sus antiguos colegas. Pero su libertad interior fue más fuerte que sus miedos. Lo que lo impulsó no fue un razonamiento frío, sino una certeza ardiente: solo en Jesús podía comenzar una vida nueva. Muchos viven encadenados a su pasado porque nadie los ha mirado con amor. Mateo nos demuestra que basta una mirada de Cristo para romper cadenas y empezar a caminar. Un discipulado con olores a realidad. Jesús no elige a sus discípulos entre los sabios ni entre los ritualistas. Los toma del mundo real, del polvo de las calles, de las heridas de la historia. La iglesia que Jesús funda es una comunidad en camino, no una vitrina de perfectos. Y esa iglesia tiene que parecerse a su maestro: acogedora, inquieta, apasionada por el que sufre. Mateo no olvida de dónde viene, pero ya no se define por eso, porque ha sido tocado por una esperanza nueva. Un llamado que dignifica y empuja. El llamado de Jesús no solo levanta a Mateo, también lo empuja a dar pasos. No es un llamado pasivo sino transformador. Jesús nunca nos llama para que nos quedemos igual, sino para llevarnos a más, a lo profundo, a lo verdadero. A veces esa transformación será dolorosa, porque implica renuncias. Pero también será gozosa, porque nos devuelve a nosotros mismos y nos une con nuestro Creador. El discípulo como puente, no como muro. El encuentro de Jesús con Mateo convierte al discípulo en puente entre mundos opuestos, entre los que son tenidos por justos y los que son considerados impuros. Mateo conoce el lenguaje de ambos, porque ha sido despreciado por unos y perdonado por el otro. Por eso su testimonio tiene fuerza: ha experimentado el abismo de la exclusión y la ternura de la inclusión divina. En este tiempo, cuando la iglesia se debate entre acogida y juicio, los discípulos como Mateo nos recuerdan que solo el amor puede hacer de nosotros verdaderos puentes, no muros. La libertad de decir sí en medio de todo. La decisión de Mateo de seguir a Jesús no ocurre en un templo, ni en medio del silencio religioso, sino en medio de su jornada laboral, en el ajetreo de los impuestos. Esto enseña que el llamado puede irrumpir en lo cotidiano, sin previo aviso, sin condiciones ideales. Dios no espera momentos místicos para hablarnos. A veces entra justo donde menos lo esperábamos y nos dice: sígueme. La libertad de decir que sí nace cuando el corazón se siente tocado por una presencia distinta, que no obliga pero transforma. Reconstruir la mesa como espacio de misión. El hecho de que Mateo reciba a Jesús en su casa con otros publicanos no es menor. Está diciendo con su gesto: lo que yo he recibido, no me lo quedo. Su mesa se convierte en espacio misionero, en lugar de anuncio, en centro de comunidad naciente. El seguimiento auténtico se traduce en compartir.
no solo el pan, sino la experiencia viva de la misericordia. Hoy más que nunca necesitamos discípulos como Mateo, que ofrezcan sus casas, sus historias y sus heridas como lugares donde otros puedan encontrar a Jesús. No hay llamado pequeño cuando se responde con el alma. La escena del llamado de Mateo es breve, pero contiene un mundo entero. No hay milagros. No hay discursos extensos. Solo dos movimientos, una invitación y una respuesta. Eso basta para que la historia dé un vuelco definitivo. A veces esperamos grandes señales para creer que Dios nos habla. Pero su voz puede llegar en una palabra sencilla y transformarlo todo si el corazón está abierto. Mateo nos enseña que no hay llamado pequeño, si el alma lo acoge con radicalidad. En Jesús no hay espacio para la desconfianza. Lo que escandaliza a los fariseos es que Jesús no duda en sentarse con pecadores, como si no temiera contaminarse. Pero eso es porque en él no hay temor de que el mal le gane, sino certeza de que el bien puede abrazarlo todo. Jesús no tiene miedo de los publicanos, ni de las heridas humanas, porque su amor es más fuerte que la suciedad del mundo. Este Evangelio nos llama a confiar en la fuerza transformadora de Dios, más que en la aparente fuerza del pecado. Cuando la gracia se hace fiesta, la casa de Mateo es escena de escándalo para algunos, pero para Jesús es una fiesta. En esa mesa se celebra no el pasado, sino la esperanza. No la pureza legal sino la apertura del corazón. Donde está Cristo, no hay lugar para la condena estéril, sino para la alegría del reencuentro. Por eso Mateo organiza un banquete, porque su corazón rebosa de lo que ha recibido, y lo quiere compartir sin medida. Los enfermos no necesitan piedras, sino manos. Jesús dice, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Esta frase revela que la lógica del reino es opuesta a la del mundo. En lugar de alejarse de quienes se equivocan, Él los busca. En lugar de juzgar desde fuera, se involucra desde dentro. El Evangelio de Mateo nos enseña que nadie puede curarse a fuerza de reproches, ni de rechazo, sino solo cuando es amado, acompañado y sostenido por una mano misericordiosa. Un encuentro que cambia el destino. Cuando la mirada de Cristo se posa sobre Mateo, no es una simple curiosidad de paso, sino un acto de elección eterna. Esa mirada tiene el poder de perforar la dureza de una rutina vacía, para despertar el anhelo escondido de un corazón que deseaba ser digno. Jesús no pasa de largo. Él ve en Mateo lo que nadie más podía ver. La capacidad de convertirse en testigo de una misericordia sin condiciones. Y así comienza a transformarse el destino de aquel que hasta entonces solo había sido recolector de tributos y desprecios. Un pasado que ya no define. Jesús no le exige a Mateo una revisión dolorosa de su historial antes de seguirlo. Tampoco le pide que repare su vida en soledad. Le da la posibilidad de dejar el pasado clavado en la silla del tributo, mientras él lo conduce hacia una vida nueva. Ese gesto de levantarse no borra la memoria, pero sí le quita al pasado el poder de seguir definiendo la identidad. En Jesús, el pasado se vuelve un punto de partida, no una sentencia definitiva. No se trata solo de un llamado personal, aunque la escena parece individual. Tiene resonancias comunitarias profundas. La inclusión de Mateo cambia la dinámica del grupo de discípulos.
Que ahora tendrá que convivir con alguien que viene de una historia social mal vista. El llamado de uno obliga a todos a abrirse al misterio de un Dios que llama a quien quiere. Cuando quiere y como quiere. Mateo no solo es transformado por Jesús, sino que también transforma a la comunidad que lo acoge. El seguimiento siempre es inmediato. En los evangelios cuando Jesús llama, el seguimiento es inmediato. Mateo se levanta y lo sigue sin condiciones. Sin negociaciones. Esa prontitud es la marca del alma que ha sido tocada con fuego. Cuando Dios entra en el corazón, no hay lógica humana que pueda frenar la entrega. El seguimiento no nace del deber, sino del asombro, y el asombro no necesita justificarse. Subtítulo: Jesús rompe los esquemas religiosos. Al entrar en casa de Mateo y compartir con los pecadores, Jesús rompe las fronteras que la religión había construido para proteger la pureza. Él no viene a cuidar fronteras sino a abrir caminos. Su sola presencia en esa mesa es ya un anuncio poderoso de la ternura de Dios. Un Dios que no espera en el templo, sino que entra donde están las heridas. Un Dios que no se ofende con los impuros, sino que los busca para sanar desde dentro. La mesa como lugar de revelación. En la casa de Mateo, la mesa deja de ser símbolo de poder o negocio, y se convierte en lugar de comunión y revelación. Sentarse a la mesa con Jesús es participar ya de su reino, aunque uno aún no lo comprenda todo. Comer con Él es dejar que el pan compartido cure más que el cuerpo. Sane la dignidad, reconstruya la esperanza. La Eucaristía comienza a germinar en esta mesa sencilla de publicanos. Los que critican no entienden el corazón de Dios. Los fariseos no critican solo a Jesús. Critican su manera de mostrar a Dios. Para ellos Dios debe habitar en lo sagrado, no mezclarse con lo profano. Pero Jesús encarna a un Dios que no teme ensuciarse para levantar al caído. Un Dios que no pide limpieza previa, sino que purifica con su sola presencia. El juicio de los fariseos no es por celo religioso. Es por miedo a un Dios que se sale de su control. Subtítulo: no son los sanos, sino los enfermos. La frase de Jesús es clara. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Esta es una declaración de misión. Un manifiesto del Evangelio. Si estamos bien sin necesidad, entonces Jesús no vendrá a nosotros. Pero si reconocemos nuestra fragilidad, si aceptamos que estamos rotos, Él vendrá a curarnos y no se detendrá hasta restaurar cada parte dañada. Una conversión que contagia. La transformación de Mateo no se queda en él. Se vuelve testimonio, contagio de conversión. Los demás publicanos también se acercan. Quizás por curiosidad, quizás por esperanza. Pero Jesús no les exige ni les reclama. Simplemente los sienta a su mesa. Así comienza el cambio, no por presión sino por presencia. Por eso el discípulo auténtico es aquel cuya vida atrae, sin imponer, y cuyo testimonio habla más que sus palabras. La fe que nace en la mirada. Jesús no pronuncia grandes discursos ante Mateo, ni hace milagros espectaculares para convencerlo. Lo llama con una sola palabra. Pero esa palabra nace de una mirada que penetra más allá de los actos y alcanza el deseo profundo del alma. En esa mirada, Mateo descubre una dignidad que había olvidado, una posibilidad que creía perdida. Así nace la fe, no por acumulación de pruebas,
sino por el encuentro con una persona viva, que nos revela que somos amados antes de cambiar. La resignificación del propio nombre. El Evangelio no llama al personaje Leví como en otros textos, sino Mateo, que significa don de Dios. Este cambio no es casual, sino una señal de que la identidad ha sido transformada desde la raíz. Ya no es solo el que cobra tributos, sino el que ha sido llamado. El que ha sido regenerado por el encuentro con Cristo. Cuando el Señor nos toca, no solo cambia lo que hacemos, sino cómo nos comprendemos a nosotros mismos. El discípulo como lugar de inclusión. Mateo, al abrir su casa a Jesús y a otros pecadores, se convierte sin saberlo en el primer apóstol de la hospitalidad inclusiva. Su casa se vuelve un anticipo de la Iglesia. No por su arquitectura, sino por su apertura al otro. No establece filtros. No pregunta antecedentes. Solo invita a sentarse donde ahora se hace presente el Mesías. El discípulo auténtico es aquel cuya historia se vuelve espacio para que otros también se encuentren con Dios. Un amor que rompe las lógicas de merecimiento. Los fariseos se escandalizan porque Jesús se muestra accesible, demasiado disponible. Pero el amor de Dios no responde a la lógica del mérito. Responde a la lógica de la necesidad. Allí donde hay más herida, mayor es el impulso del corazón divino por acercarse. Mateo no se gana el llamado. Lo recibe. No lo merece según criterios humanos, pero lo encarna con humildad. Y eso basta para hacer de él un instrumento vivo de gracia. La verdadera pureza nace de la misericordia. Vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios. Dice Jesús a los críticos. Con esta frase nos recuerda que el centro del culto no es el rito, sino el corazón que se inclina hacia el otro. La pureza auténtica no se construye aislando, sino acogiendo. Dios no se deja impresionar por la piedad exterior, si ésta no se traduce en compasión concreta. Mateo entiende esto intuitivamente, y por eso ofrece su casa antes que una ofrenda. El dolor no anula la misión. Mateo seguramente cargaba con muchas heridas, internas y externas, por haber sido despreciado por su pueblo. Y quizá también por haberse traicionado a sí mismo. Pero Jesús no lo deja que se hunda en su dolor. Lo llama para una misión mayor. En el reino de Dios, incluso el dolor puede volverse escuela de ternura. Punto de contacto con la compasión divina. Mateo no necesita sanar todo antes de servir, sino dejarse amar mientras camina. La fe como movimiento de libertad. El sígueme de Jesús no es una imposición. Es una propuesta que solo puede ser respondida desde la libertad. Mateo se levanta. Se aleja del dinero, de los cálculos, del escritorio del pasado. La fe comienza con este primer paso de soltar, de no aferrarse, de confiar que lo nuevo será mejor. Todo acto de fe auténtica tiene este sabor de salto al vacío, sabiendo que Dios no deja caer. Jesús y la educación del corazón. Cuando Jesús dice vayan y aprendan, no habla solo a la mente, sino al corazón. El camino del discipulado es una escuela continua, donde se aprende a mirar como Él mira, a amar como Él ama. Los fariseos sabían mucho, pero no entendían la esencia de Dios. Mateo sabía poco,
pero reconoció la voz del pastor. No basta con conocer Escritura. Hay que dejarse educar por la presencia viva de Cristo. La conversión es siempre una fiesta. La conversión de Mateo no es un evento frío, silencioso, sino una celebración compartida. No hay tristeza en dejar lo que aprisiona, sino gozo al descubrir que se pertenece a una historia más grande. La fe cristiana no es penitencia perpetua, sino alegría en medio del cambio. Por eso en la casa de Mateo hay banquete. Porque donde el Señor entra, florece la vida. Aunque antes haya sido desierto. La llamada que no humilla, sino levanta. La voz de Jesús no acusa. No señala con desprecio el pecado de Mateo. No remueve su miseria para dejarla expuesta, sino que pronuncia una palabra que eleva. Es un llamado que dignifica, que pone de pie, que le devuelve a ese hombre la posibilidad de empezar de nuevo. Jesús no llama desde la condena, sino desde el amor. Y esa diferencia cambia todo. Mateo no sigue a Jesús desde la culpa, sino desde la alegría de haber sido rescatado sin ser humillado. La casa, lugar de encuentro y no de apariencias. Cuando Mateo invita a Jesús a su casa, no es para impresionar, sino para compartir la dicha de su transformación. Su hogar no es un lugar pulcro y religioso, sino humano y real. Allí están los que no tienen un lugar en el templo. Los que viven con el peso de una etiqueta dolorosa. Los despreciados. Pero esa casa se convierte en un santuario vivo. Porque Jesús está en medio de ellos. Ya no se trata de formar parte de una élite pura, sino de acoger el amor que purifica desde dentro. Un Dios que no se escandaliza de la fragilidad. Los fariseos no pueden comprender cómo alguien como Jesús se sienta con gente impura. Cómo acepta compartir el pan con pecadores. Pero Jesús no se escandaliza del barro humano. Porque vino precisamente a redimirnos en medio de él. No espera que nos lavemos antes de acercarnos, sino que nos ofrece él mismo el agua viva para purificarnos. Su compasión es más fuerte que nuestro pecado. Su presencia más potente que nuestra miseria. Lo que escandaliza a los hombres, glorifica a Dios. Mientras el corazón humano tiende a excluir, a clasificar, a proteger la identidad a fuerza de rechazo. El corazón de Dios incluye, acoge, transforma desde dentro. Lo que los fariseos llaman escándalo, Jesús lo convierte en gloria. Porque cada pecador que es perdonado, cada caído que se levanta, cada perdido que regresa se convierte en testigo del reino. La misericordia como medida de la fe. Jesús no reprende con dureza a los fariseos, pero sí los exhorta a ir a las raíces de su fe, a volver al corazón de Dios revelado en las Escrituras. Misericordia quiero y no sacrificios no es un simple consejo. Es una clave de interpretación del Evangelio entero. Dios no está esperando grandes demostraciones externas, sino corazones que sepan compadecerse. Esa es la fe auténtica, la que se traduce en misericordia activa, no solo en observancia externa. El discípulo de Cristo siempre lleva el rostro de la compasión. Mateo será recordado por su evangelio, por su testimonio, pero también por la ternura con la que fue llamado. Su vida fue marcada por la compasión. Y eso define su modo de hablar de Jesús. Un verdadero discípulo no transmite frialdad doctrinal, sino la calidez de quien ha sido sanado.
La compasión no se improvisa. Nace del contacto con el Dios que nos amó en lo más oscuro. Un seguimiento que desarma la soberbia. La conversión de Mateo desarma la soberbia religiosa. Porque muestra que Dios actúa fuera de nuestros esquemas. Y no se limita a nuestras estructuras. El que era considerado un traidor. Ahora es instrumento del Evangelio. El que era rechazado. Ahora abre caminos de comunión. Dios se complace en hacer nuevas todas las cosas. Empezando por quienes eran considerados indignos. La autenticidad de la respuesta. Mateo no solo escucha el llamado, lo vive. Su respuesta no es tibia. Ni a medias. Deja todo. Y se lanza a lo nuevo. Esa radicalidad no es fruto de la presión, sino del impacto que tuvo en él el amor recibido. Así actúa la gracia, cuando se acoge sin resistencia. Produce frutos de decisión y valentía. Dios no se cansa de buscar lo perdido. Este pasaje nos recuerda que la misión de Jesús no fue la de confirmar a los buenos, sino de levantar a los heridos. Él no vino a premiar méritos, sino a rescatar a quienes se habían alejado. La lógica de Dios es la del pastor que busca, la del médico que cura, la del padre que abraza. Y mientras nosotros miramos defectos, Él mira potencial de salvación. El misterio del amor incondicional. El amor de Jesús no espera condiciones para manifestarse. No exige reformas previas. No pide credenciales de virtud. Su amor precede todo cambio, lo provoca, lo acompaña. Es esa gratuidad del amor divino lo que escandaliza a los fariseos. Y lo que libera a los pecadores. Jesús ama primero. Y esa prioridad lo hace totalmente distinto de todo lo que la religión institucionalizada puede concebir. Mateo como imagen de la iglesia en salida. Mateo no fue llamado para quedarse sentado sino para levantarse y caminar con Jesús. Su conversión no lo encierra en un culto individual, sino que lo lanza a ser discípulo misionero. La iglesia, como Mateo, está llamada a dejar la comodidad de sus mesas para entrar en el camino de los pobres, de los alejados, de los que necesitan amor antes que juicios. El silencio de Mateo como escuela de discipulado. En este pasaje, Mateo no dice una palabra, pero su silencio es elocuente. Su obediencia habla más fuerte que cualquier discurso. Su prontitud al dejarlo todo es una predicación silenciosa. Jesús no necesita largos razonamientos para tocar un corazón dispuesto. Solo hace falta que ese corazón escuche y se rinda ante su voz. El silencio de Mateo nos invita a contemplar más y hablar menos. A obedecer sin tanto cálculo. La mesa como lugar de sanación. Cuando Jesús se sienta con los pecadores, no está consintiendo su pecado. Está dándoles un lugar de dignidad. La mesa, en la tradición judía, es símbolo de comunión, de alianza. Jesús está sellando un pacto nuevo con aquellos que nunca se sintieron parte de la familia de Dios. No los invita a un tribunal, sino a una comida. Y desde allí los transforma. Sin presiones. Solo con la fuerza del amor compartido. Una espiritualidad de la acogida. La escena nos presenta una espiritualidad que acoge antes que corrige. Que escucha antes que responde. Es una espiritualidad que sabe que el primer paso no es cambiar al otro, sino hacerle sentir que tiene un lugar. Solo desde ahí puede brotar un verdadero arrepentimiento.
Y un deseo de conversión que no nace del miedo, sino de la experiencia de haber sido amado en lo más roto. Jesús no solo perdona, sino restituye. Cuando Jesús llama a Mateo, no solo lo libera del pecado, lo restituye a la dignidad que había perdido. Le devuelve un nombre nuevo, una misión, una historia que contar. El perdón de Dios no deja a la persona vacía, sino que la llena de propósito. Y eso es lo que transforma vidas, saberse no solo perdonado, sino enviado. El pecador no es definido por su pecado. En la mirada de Jesús, Mateo no es simplemente el publicano. Es un hijo de Dios. Es un elegido. Es un futuro apóstol. Dios no nos define por nuestras heridas, sino por el amor con que nos creó. Nos mira desde nuestra verdad más profunda, no desde nuestras caídas. Por eso nadie está descartado. Nadie está condenado a permanecer en su pasado. La compasión que desarma el orgullo. La compasión de Jesús no solo transforma a los pecadores, también pone en crisis el orgullo de los justos. Los fariseos, al ver a Jesús comiendo con los pecadores, sienten amenazada su superioridad moral. Pero el maestro no discute teológicamente. Simplemente responde con el lenguaje del amor. Y eso incomoda. Porque el amor es libre. Y no se deja encerrar en normas secas. Lo nuevo empieza cuando se deja todo. Mateo se levantó y lo siguió. Esa decisión lo alejó de una vida marcada por el dinero y el poder, pero lo acercó a una vida de servicio y misión. A veces, para que lo nuevo comience, hace falta dejar lo que nos da seguridad falsa y lanzarse al abismo de la confianza en Dios. Solo el que deja puede encontrar. Solo el que se vacía puede ser colmado por el Espíritu. La Iglesia debe comer con los pecadores. Este Evangelio es una llamada urgente a la Iglesia de hoy, a no encerrarse en sus templos, sino a ir a las casas, a sentarse en mesas rotas, a compartir con los despreciados. Allí está Jesús. En la periferia. En el umbral de lo impuro. Allí está la verdadera santidad. La que se mancha las manos para sanar. La que no tiene miedo del barro. Porque sabe que es instrumento de gracia. El llamado a una vida nueva. Cuando Mateo se levanta de su mesa, está dejando mucho más que un oficio. Está dejando una estructura de vida que lo ataba al egoísmo. Jesús no le promete riqueza, ni éxito. Solo le ofrece su compañía. Pero es precisamente esa compañía la que transforma su destino. La vida nueva comienza cuando alguien se atreve a confiar más en la voz que llama, que en las seguridades del pasado. La mirada que restaura la dignidad. Jesús mira a Mateo. Y ese acto sencillo lo resucita espiritualmente. No fue una mirada de juicio, sino de ternura, de reconocimiento. Una mirada que no se detuvo en el pecado visible, sino que penetró hasta el deseo oculto de un corazón cansado. Jesús no ve lo que los otros ven. Ve lo que Dios ve. Posibilidad donde todos dijeron fracaso. Belleza donde otros vieron impureza. Los banquetes del reino comienzan con la misericordia. Mateo organiza un banquete. Y no invita a doctores de la ley, ni a autoridades del templo, sino a sus amigos pecadores.
Es que la misericordia no se guarda. Se comparte. Cuando alguien ha sido alcanzado por el amor verdadero, no puede más que abrir la puerta a otros para que también lo experimenten. Los banquetes del reino de Dios tienen esta lógica: sentarse con los heridos y celebrar que hay sanación. La mentalidad religiosa que excluye. Los fariseos no comprenden. No aceptan. No celebran la decisión de Jesús. Para ellos, la pureza está en evitar el contacto con el pecador, en separarse, en distinguirse del impuro. Pero Jesús viene a invertir esa lógica. Él toca para sanar. Se sienta para liberar. Abraza para transformar. La santidad de Jesús no se contamina. Contagia vida. La obediencia de Mateo es silenciosa pero fecunda. En ningún momento Mateo discute el llamado. No pone excusas. No duda. Se levanta y sigue. Esa obediencia inmediata es una enseñanza profunda. Porque no necesita palabras. Solo disponibilidad. Muchas veces perdemos la oportunidad de ser transformados. Por querer entender antes de obedecer. Pero la fe no siempre razona. Muchas veces solo confía. Llamados a curar, no a condenar. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice Jesús. Él no vino a validar el pecado, sino a sanar al pecador. Su presencia entre los publicanos no es aprobación. Es medicina. Y ese es también el rol de la Iglesia. No juzgar desde lejos, sino curar desde dentro. No alejar al herido, sino acercarse con compasión. La misericordia como criterio. Jesús reclama: misericordia quiero, y no sacrificios. Con esa frase, desarma una religiosidad vacía, basada en ritos externos, y llama a un corazón que se parezca al suyo. El sacrificio sin amor no vale. La observancia sin compasión no transforma. La verdadera adoración es hacerse misericordioso como el Padre. Tener entrañas capaces de sufrir con el otro. Mateo nos muestra que todos podemos comenzar de nuevo. No hay historia que no pueda ser reescrita por el amor de Dios. No hay vida demasiado manchada como para no ser restaurada. Mateo lo demuestra. Y su evangelio es testimonio de ello. La esperanza cristiana no se basa en la perfección humana, sino en la fidelidad divina. Dios siempre comienza desde donde estás, no desde donde deberías haber estado. Discípulos en proceso. El seguimiento de Jesús es un camino, no un momento. Mateo comienza ese día, pero no lo termina todo ahí. Cada día será una nueva renuncia, una nueva obediencia, un nuevo sí. Nosotros también estamos en proceso. Y Jesús no nos exige llegar perfectos. Solo pide que no dejemos de caminar junto a Él. Una llamada personal a la misericordia. Este evangelio nos mira a los ojos, como Jesús miró a Mateo. Nos llama por nuestro nombre, no por nuestros pecados. Nos pide que dejemos lo que nos ata y lo sigamos. Nos invita a ser iglesia de puertas abiertas, de mesas extendidas, de misericordia concreta. Que cada uno de nosotros responda con la misma prontitud, con el mismo silencio confiado, y con la misma alegría de quien ha sido mirado con amor.
Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.